Millonario ve a su exesposa vendiendo flores en la calle con trillizos idénticos y él... La ciudad brillaba como joyero abierto bajo el cielo nocturno, pero Carlos Mendonça no veía nada de eso, parado frente al ventanal de su oficina en el piso 40, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón de diseñador. Observaba las luces sin realmente mirarlas. A sus 37 años había logrado todo lo que se supone que un hombre debe lograr. Empresa exitosa, departamento de revista, coche del año, invitaciones a eventos donde todos querían estrechar su mano. Y sin embargo, ahí estaba, solo, otra vez. La reunión de esa tarde había sido un éxito rotundo. Cerraron el contrato con los inversionistas europeos, millones de dólares que harían crecer la empresa un 30%. Sus socios levantaron copas de whisky carísimo, le palmaron la espalda. Dijeron cosas como, eres un genio, cabrón, y nadie cierra negocios como tú. Carlos sonrió, brindó, dijo las palabras correctas. Luego se fue a su oficina vacía y sintió... nada. Bueno, no exactamente nada. Sentía ese hueco que últimamente lo acompañaba a todas partes, como sombra que crece cuando el sol se pone, ese agujero en el pecho que ningún contrato millonario lograba llenar. Miró el reloj, casi las 11 de la noche. Debería irse a casa, aunque casa era generoso para describir ese departamento minimalista donde todo era blanco, gris y cromo, bonito, carísimo, vacío como museo después de hora de cierre. Tomó su saco, apagó las luces, bajó al estacionamiento donde su BMW lo esperaba reluciente. El trayecto a casa fue lo de siempre, autopista iluminada, playlist de Spotify que ya ni escuchaba, semáforos que cambiaban de color sin que importara mucho. El departamento lo recibió con ese silencio pesado de lugares donde nadie te espera. Dejó las llaves en la mesita de la entrada, vidrio y acero inoxidable, por supuesto, y aflojó la corbata mientras caminaba a la cocina. Abrió el refrigerador, agua mineral, jugo verde que preparaba su nutrióloga, sobras de comida tailandesa para llevar de hace 3 días. Cerró la puerta sin sacar nada. No tenía hambre de todas formas. Se sirvió 2 dedos de whisky, porque eso es lo que hacen los empresarios exitosos en las películas. No, y fue a su recámara. Ahí estaba su cama king size, que parecía demasiado grande para una persona. Su closet walk-in, lleno de trajes que usaba para impresionar a gente que no le importaba. Su baño de mármol donde cada mañana se afeitaba frente a un espejo que le devolvía la imagen de un extraño. Iba a quitarse la camisa cuando lo vio. El closet del fondo, el que nunca abría, tenía la puerta ligeramente entreabierta. Extraño. Su servicio de limpieza era meticuloso. Todo siempre estaba en su lugar. Se acercó, abrió completamente, y ahí estaba, en el piso, casi escondida detrás de cajas de zapatos que nunca usaba, una caja de cartón vieja, maltratada, con cinta adhesiva amarillenta. Carlos se quedó paralizado. Sabía exactamente qué era esa caja. Llevaba años sin verla, pero la reconocería en cualquier parte. Con manos que de repente temblaban, la sacó y la llevó a la cama. Se sentó, la caja en su regazo, y por un momento largo no hizo nada más que mirarla. Podía cerrarla, regresarla al closet, fingir que no la había visto, seguir como venía siguiendo, exitoso, vacío, medio muerto por dentro. O podía abrirla. La cinta adhesiva cedió con sonido seco. Carlos levantó la tapa. Lo primero que vio fue la fotografía. Ella y él, muchachos, 20 y pocos años, sentados en la banquita de algún parque que ya no recordaba. Valeria sonreía a la cámara con esa sonrisa suya que iluminaba todo, el cabello largo y oscuro suelto sobre los hombros, los ojos brillantes de felicidad. Él la abrazaba, viéndola a ella en lugar de ver la cámara, con expresión de hombre que no puede creer su suerte. Carlos tocó la foto con un dedo, como si pudiera atravesar el tiempo y regresar a ese momento donde todavía era buena persona. Debajo había cartas. Cartas que él escribió y nunca envió. Mi amor, te extraño tanto. Valeria, cada día sin ti es. Perdóname por... mentiras. Todas. Porque si la hubiera extrañado de verdad, si de verdad le hubiera importado, no se habría subido a ese avión. Siguió escarbando. Una servilleta de restaurante con un corazón dibujado y sus iniciales, boletos de cine,
un llavero barato que ella le regaló en su cumpleaños con las letras C+U talladas, basura sentimental que guardó y luego escondió porque era más fácil olvidar. Entonces lo vio, en el fondo de la caja, envuelto en papel de seda que alguna vez fue blanco y ahora era amarillento. Un test de embarazo, positivo. El mundo se inclinó. Carlos lo sacó con cuidado, como si fuera explosivo. Lo miró bajo la luz de la lámpara. 2 líneas rosas, claras, innegables. Recordó el día que Valeria se lo mostró, sentados en el sillón de su departamentito de estudiante. Ella con los ojos asustados pero también esperanzados. Esperando su reacción, él había dicho, «Wow», y luego, «Necesito pensar». Y luego se había ido a caminar y había llamado a su padre. Y su padre había dicho, «Mira, mijo, tienes una oportunidad única en Europa. No la desperdicies por una chava». Y él había escuchado porque así le enseñaron. Los negocios primero. Siempre. 2 semanas después estaba en un avión. Le prometió a Valeria que regresaría, que le mandaría dinero, que lo resolverían. Puras mentiras que ambos sabían que eran mentiras. Ella lloró en el aeropuerto. Él se sintió aliviado de escapar. Cobarde. Fue un maldito cobarde. Los primeros meses en Europa le mandaba mensajes que ella ya no contestaba. Luego dejó de intentar. Cambió de número, de email. Construyó su imperio. Enterró ese capítulo. Hasta convenció de que había hecho lo correcto, lo maduro, lo inteligente. Pero ahora, sentado en su cama de sábanas de 1000 hilos, en su departamento que costaba lo que 10 familias gastan en un año, con ese test de embarazo en las manos, toda la mentira se desmoronó. ¿Qué pasó con el bebé? ¿Valeria lo tuvo? ¿Dónde estaban ahora? ¿Tenía un hijo en algún lado? Un hijo que tendría... Hizo cuentas rápidas. 7 años. Las lágrimas llegaron antes que pudiera detenerlas. No lloraba desde que era niño, desde antes que su padre le enseñara que los hombres no lloran, los hombres resuelven. Pero ahí estaba, sollozando como chamaco, abrazando esa caja de recuerdos, esa evidencia de quién realmente era bajo los trajes caros y el barniz de éxito. Había abandonado a Valeria, embarazada, sola, por un trabajo. No durmió esa noche. Se quedó en la cama viendo el techo, luego viendo el amanecer pintar el cielo de rosa, el test de embarazo todavía en su mano. Cuando el sol salió completamente, tomó una decisión. Tenía que encontrarla. Tenía que saber qué pasó. No sabía qué exactamente. Pero no podía seguir viviendo sin saberlo. Sacó su celular y buscó Valeria Costa en redes sociales. Nada. Buscó en Google. Nada reciente. Llamó a un amigo que conocía investigadores privados. Necesito encontrar a alguien. El tipo le preguntó nombre completo. Última dirección conocida. Cualquier detalle. Carlos dio todo lo que recordaba, lo cual no era mucho. 7 años es mucho tiempo. La gente se mueve, cambia, desaparece. Va a tomar tiempo, dijo el investigador. No me importa, respondió Carlos. Encuéntrala. Colgó y miró la ciudad por la ventana. El mismo paisaje de siempre, pero ahora diferente. En algún lugar allá afuera estaba Valeria, y posiblemente su hijo, viviendo una vida que él no conocía, que él había elegido no conocer. Pero eso iba a cambiar. Aunque tardara meses, años, iba a encontrarla. Tenía que hacerlo. El despertador sonó a las 5 de la mañana, pero Valeria Costa ya llevaba 10 minutos despierta. Siempre se adelantaba unos minutos, como si su cuerpo supiera que necesitaba ese tiempo extra para prepararse mentalmente para el día. Se quedó un momento más en la cama, escuchando la respiración suave de sus 3 hijos en la recámara de al lado, Lucas, Sofía y Miguel, sus tesoros, su razón de todo. Se levantó sin hacer ruido y caminó descalza al baño minúsculo que compartían los 4. El espejo le devolvió la imagen de una mujer de 35 años que aparentaba más, ojeras permanentes, líneas de expresión que no estaban ahí hace unos años, manos ásperas de tanto trabajo, pero sus ojos seguían siendo los mismos, oscuros y decididos. Se echó agua en la cara, se recogió el pelo en una cola de caballo práctica, se puso los jeans más aguantadores y una blusa de algodón, nada fancy.
ropa para trabajar. En el espejo alcanzó a ver el departamento reflejado detrás de ella, pequeño, ordenado al extremo porque no había espacio para el desorden. Paredes que necesitaban pintura pero estaban decoradas con dibujos de los niños. No era mucho, pero era suyo, de nadie más. En la cocina puso a calentar agua para café, mientras preparaba los lonches de los chavos. 3 tortas de jamón con queso, 3 manzanas, 3 jugos de cartón, todo multiplicado por 3, siempre. Ser mamá de trillizos era logística militar desde el día 1. ¿Ya es hora de ir a la escuela? La voz soñolienta de Miguel la hizo voltear. Su hijo menor, por 7 minutos, pero él insistía en que lo hacía el bebé. Apareció en pijama de dinosaurios, tallándose los ojos. Todavía no, mi amor. Son las 5:30. ¿Qué haces despierto? Tuve un sueño. Valeria dejó el cuchillo y se agachó a su altura. Un sueño feo. Miguel negó con la cabeza. No, feo no. Soñé que teníamos un papá que nos llevaba al parque. Algo se retorció en el estómago de Valeria, pero mantuvo la sonrisa. Ay, mi cielo, ven, ayúdame a poner las cosas en las mochilas. Miguel obedeció, y pronto Sofía apareció también, con su pijama de gatitos y esa expresión seria que siempre tenía, como si cargara responsabilidades enormes en sus hombros de 6 años. Lucas fue el último, callado como siempre, pero con ojos atentos que captaban todo. Los 3 desayunaron cereal con leche mientras Valeria tomaba su café parada, revisando mentalmente lo que necesitaba para el día, montar el carrito, comprar más rosas porque ayer se vendieron rápido, no olvidar pasar por el mandado. Siempre había algo que hacer, algo que comprar, algo que resolver. Mamá, dijo Sofía de repente, Carlitos de mi salón dice que su papá lo va a llevar a Disneyland. Qué padre por Carlitos, respondió Valeria sin voltear, limpiando la estufa. ¿Por qué nosotros no tenemos papá? Ahí estaba, la pregunta que aparecía cada cierto tiempo, formulada diferente pero siempre la misma. Valeria se giró y se sentó con ellos en la mesita que apenas cabía en la cocina. Ya les he dicho, mis amores, a veces las familias son diferentes. Algunos tienen mamá y papá, otros solo mamá, o solo papá, otros viven con los abuelitos. Nosotros somos equipo de 4, ¿no? Y nos tenemos unos a otros. Pero me gustaría tener papá, murmuró Miguel, mirando su cereal. Lucas no dijo nada, pero asintió ligeramente. Sofía, la más directa, preguntó, ¿se murió nuestro papá? No, mi vida, no se murió. ¿Entonces dónde está? Valeria respiró hondo. A veces las personas toman decisiones y, bueno, su papá tomó la decisión de no estar con nosotros, pero eso no significa que no sean amados. Yo los amo por 2. ¿Sale? No era suficiente. Nunca lo era, pero era lo mejor que podía darles sin llenarlos de amargura o mentiras elaboradas. Algún día tendrían edad para entender. Por ahora, necesitaban saber que estaban seguros y queridos. Órale, a vestirse. Don Roberto nos está esperando. Los niños obedecieron, y media hora después, estaban los 4 caminando por las calles todavía oscuras hacia el mercado, donde Valeria compraba las flores al mayoreo. Miguel y Lucas llevaban una mochilita cada uno. Sofía, la más grande, porque siempre insistía en cargar más. Así era ella, la protectora. Don Roberto ya estaba en su puesto cuando llegaron. Un señor de casi 70 años, con bigote blanco y sonrisa amable, que vendía flores en la banca junto a donde Valeria ponía su carrito. «Mis chamaquitos», saludó con los brazos abiertos. Los trillizos corrieron a abrazarlo. Para efectos prácticos, don Roberto era el abuelo que nunca tuvieron. Los papás de Valeria habían muerto en un accidente cuando ella estaba en la universidad. Y después vino Carlos y su partida. Y ella se quedó completamente sola, pero no tan sola. Don Roberto apareció un día, cuando ella apenas empezaba con el carrito, los trillizos siendo bebés que cargaba en una carriola triple que encontró de segunda mano. «Órale, mija, te ves que necesitas ayuda», había dicho, y desde entonces era familia. «¿Cómo amanecieron?», preguntó mientras ayudaba a Valeria a cargar las cajas de flores. «Bien, bien. Miguel soñó que tenía papá otra vez». Don Roberto negó con la cabeza. «Esos chavitos, ya sé, pero ¿qué le voy a hacer? Son niños». Mientras organizaban las flores, rosas rojas, blancas, amarillas, girasoles, lirios, margaritas.
Los trillizos jugaban a organizarlas por color, cosa que don Roberto inventó hace años para mantenerlos entretenidos. Era rutina. Todo en la vida de Valeria era rutina, estructura, porque era la única manera de que todo funcionara con 3 hijos y un sueldo que apenas alcanzaba. A las 7 menos cuarto, Mariana apareció con 2 cafés humeantes y pan dulce. «Buenos días, familia», saludó su mejor amiga desde la prepa, la única que se quedó cuando Carlos se fue, y todos los demás decidieron que Valeria se buscó su problema. Mariana era enfermera, trabajaba turnos imposibles en el hospital público, pero siempre encontraba tiempo para pasar a ver a su comadre antes de su turno. «Eres un ángel», dijo Valeria tomando el café con gratitud. «Ya sé, ¿cómo está mi sobrinada favorita?». Mariana besó las cabezas de los 3 niños que le sonrieron con la boca llena de pan. «Preguntando por el papá otra vez», murmuró Valeria en voz baja. Mariana hizo una mueca. Ella sabía toda la historia, cada detalle doloroso. Había estado ahí la noche que Valeria hizo el test de embarazo. Ahí cuando Carlos prometió volver y no volvió. Ahí en el hospital cuando nacieron los trillizos. Y Valeria lloró de miedo y felicidad al mismo tiempo. «Chale, ¿y qué les dijiste?». «Lo de siempre, que las familias son diferentes». «Pinche Carlos», masculló Mariana. «Si ese cabrón supiera lo que se perdió, mejor que no sepa, no lo necesitamos». Pero era mentira. Bueno, no mentira exactamente. No necesitaban su dinero ni su presencia a estas alturas. Los niños estaban bien, Valeria se las arreglaba, pero a veces, en noches muy largas cuando las cuentas no cuadraban, y Miguel lloraba por una pesadilla, y Sofía hacía preguntas difíciles, y Lucas se quedaba muy callado, Valeria se permitía sentir rabia por estar haciendo todo esto sola. A las 7 en punto, Mariana se fue al hospital, y Valeria llevó a los niños a la escuela primaria que quedaba a 3 cuadras. Los dejó en la puerta con besos y pórtense bien, y regresó prácticamente corriendo al carrito, porque las mañanas eran las mejores para vender. La esquina de Avenida Hidalgo con Morelos era su territorio desde hace 5 años. Buen tráfico peatonal, gente que iba al trabajo, oficinas cerca, un Starbucks en la esquina donde ejecutivos compraban flores para sus esposas o novias. Valeria conocía el ritmo. Amables con todos, sonrisa aunque duela la espalda, buenos precios pero no tan baratos que la gente dude de la calidad. «Buenos días, güerita, ¿cómo amaneciste?», saludó al pasar don Chuy, el de los tacos de canasta. «Bien, don Chuy, echándole ganas. Así me gusta. ¿Me guardas unas margaritas para mi señora?». «Claro que sí». Y así empezaba el día, cliente tras cliente, ramo tras ramo, peso tras peso. El sol subía, calentaba. Valeria se ponía su gorra vieja porque protector solar era lujo que no podía darse. Sus manos olían permanentemente a tallos verdes y tierra húmeda. Sus pies dolían en zapatos tenis que ya cumplieron su ciclo pero tenían que aguantar otro más. Pero cuando vendía un ramo y la clienta sonreía, o cuando juntaba suficiente para la renta y el súper, y hasta sobraba poquito para el cochinito de emergencias, Valeria sentía orgullo. Lo estaba logrando. Sola, sin ayuda de nadie. Estaba sacando adelante a 3 niños. Al mediodía, don Roberto le trajo tacos y un refresco. «Ándale, mija, come algo». «Gracias, don Robert. ¿Qué haría sin usted?». «Ay, ya, si soy yo el que no sabe qué haría sin ustedes. Me hacen compañía, estos viejitos». Comieron juntos en las sillas plegables, viendo pasar la ciudad. Valeria pensó, como pensaba a veces, en la vida que pudo haber tenido. Universidad terminada, tal vez siendo bióloga como soñaba, investigando plantas en algún laboratorio, pero luego miraba las fotos de sus hijos en su celular y no cambiaba nada. Bueno, casi nada. Hubiera estado bien no hacerlo todo sola, pero era lo que era, y ella era fuerte. Lo había sido por 7 años, lo sería por 7 más, por 70 más si era necesario. Mientras tanto, había flores que vender y niños que alimentar, y un día más que sobrevivir. Eso era suficiente. Tenía que serlo. Habían pasado 3 semanas desde que Carlos contrató al investigador privado, y las noticias eran desalentadoras. Valeria Costa parecía haberse esfumado del mapa digital. Sin redes sociales, sin presencia en internet, sin dirección actualizada, el tipo le había dicho: «Es como si no quisiera ser encontrada, señor Mendonça».
Carlos lo entendía perfectamente. Él tampoco querría ser encontrado si estuviera en su lugar. Esa tarde de jueves salió de una junta especialmente frustrante. Habían cerrado otro contrato millonario. Sus socios estaban eufóricos, pero Carlos apenas podía concentrarse. Se despidió rápido. Evitó la cena de celebración con una excusa de mucho trabajo pendiente y salió del edificio corporativo con las manos en los bolsillos y un vacío en el pecho que ya le resultaba familiar. El cielo estaba nublado, amenazando lluvia. Carlos empezó a caminar sin rumbo fijo, algo que nunca hacía. Siempre tenía un destino, un propósito, una agenda, pero ese día simplemente caminó, dejando que sus pies lo llevaran por calles del centro que no visitaba desde cuando tenía 20 y pocos y salía con Valeria. Ella adoraba el centro histórico, los edificios viejos, las calles llenas de gente y vida. Dobló en una esquina y una ráfaga de viento le trajo un aroma que lo detuvo en seco. Jazmín, el perfume favorito de Valeria. Ella siempre olía a jazmín, y Carlos había evitado ese olor durante 7 años porque le dolía recordar. Siguió el aroma casi en trance. Caminó media cuadra más, y ahí, en la esquina de Hidalgo con Morelos, lo vio, un carrito de flores, colorido, lleno de rosas y girasoles y lirios, con un toldo rayado que daba sombra, y detrás del carrito, organizando un ramo de flores blancas, estaba ella. El mundo entero se detuvo. Valeria, el cabello un poco más corto que antes, recogido en una cola de caballo, la misma nariz, la misma boca, pero con líneas nuevas alrededor de los ojos, jeans desgastados, blusa sencilla de algodón, manos ocupadas acomodando tallos. Se veía, cansada, más delgada, más seria, pero era ella, inequívocamente ella, y alrededor del carrito, ayudando a organizar las flores. Había 3 niños. Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. 3 niños, trillizos, claramente, con la misma edad, las mismas facciones. Una niña con coletas que organizaba girasoles con eficiencia sorprendente para su edad. 2 niños, uno callado que acomodaba las margaritas por tamaño, otro más parlanchín que le preguntaba algo a Valeria. Los 3 tenían sus ojos, los ojos de Carlos, esa forma específica, ese color café oscuro. Era como verse en un espejo multiplicado por 3 y regresado en el tiempo. No podía respirar, no podía moverse, no podía procesar lo que estaba viendo. Uno de los niños, el parlanchín, corrió hacia una señora que pasaba. «¿Quiere flores, señora? Están muy bonitas». Su voz aguda atravesó el tráfico, y algo dentro de Carlos se rompió. Ese era su hijo. Esos eran sus hijos. 3. No uno como había imaginado en sus peores pesadillas. 3 niños que existían en el mundo, que tenían voces y manitas que acomodaban flores y vidas que él no conocía absolutamente para nada. Valeria levantó la vista, tal vez para ver qué hacía el niño, y sus ojos se encontraron con los de Carlos. El reconocimiento fue instantáneo. Valeria se congeló con un ramo de rosas en las manos. Su rostro pasó por una docena de emociones en segundos. Sorpresa, incredulidad, dolor, rabia y finalmente algo parecido a pánico. Dejó caer el ramo. «Mamá». La niña de las coletas se acercó preocupada. «¿Estás bien?» Valeria pareció sacudirse. Recogió las rosas rápidamente. «Sí, mi vida, estoy bien, un cliente». Pero su voz temblaba. Carlos sintió sus piernas moverse sin permiso de su cerebro. Caminó hacia el carrito como sonámbulo. Los 3 niños lo miraron con curiosidad natural de los chavos que ven a un desconocido. No lo reconocían, por supuesto. ¿Cómo iban a reconocerlo si nunca lo habían visto en su vida? «Buenas tardes», logró decir Carlos, y su voz sonó extraña hasta para él. «¿Cuánto cuestan las rosas blancas?» Valeria lo miraba con ojos que suplicaban que no hiciera esto. No aquí, no enfrente de ellos, pero habló con voz profesional, distante. 30 pesos el ramo pequeño, 50 el grande. El grande, por favor. Ella preparó el ramo con manos que temblaban ligeramente. Los niños observaban la transacción. El callado dibujaba algo en una libretita. El parlanchín le sonreía a Carlos. ¿Son para su esposa? Carlos no sabía qué contestar. Para alguien importante. Mi mamá hace los mejores ramos de toda la ciudad, declaró el niño con orgullo.
¿Verdad, ma? Pórtense bien, chavos, murmuró Valeria, evitando mirar a Carlos mientras envolvía las flores en papel periódico. Sus manos rozaron las de él al entregarle el ramo, y fue como tocar electricidad. Carlos le dio un billete de 500. Quédese con el cambio. No. La palabra salió cortante. No acepto propinas así. Le devolvió 450 pesos con dignidad feroz que Carlos reconoció. Siempre había sido orgullosa. Los niños miraban el intercambio con interés. La niña de las coletas entrecerró los ojos. Analítica. ¿Se conocen o qué? No, dijo Valeria rápido. Es solo un cliente. Carlos quería gritar que eran sus hijos, que necesitaba hablar con ella, que lo sentía, que por favor, pero había 3 pares de ojos infantiles mirándolo, y no podía hacer eso. No podía destruir su mundo así nomás, en medio de la calle. Valeria. Su nombre salió como ruego. Ella cerró los ojos un segundo. Respiró hondo. Cuando los abrió, había decisión ahí. Tomó un papelito del carrito. Garabateó algo rápido. Se lo metió entre las flores. Que tenga buen día, señor. El mensaje era claro. Vete. Carlos asintió. Miró una vez más a los 3 niños. Sus hijos. Dios santo. Sus hijos. Y se obligó a caminar. Dio vuelta en la esquina. Se recargó contra una pared y abrió el papelito con dedos torpes. Un número de teléfono. Y debajo, llámame. No aquí. No recordaba cómo llegó a su coche. No recordaba manejar a casa. Lo siguiente que supo es que estaba sentado en su sala minimalista con el ramo de rosas blancas en la mesa de centro y el papelito en la mano, mirándolo como si fuera mapa de tesoro. Sacó su celular. Marcó el número. Sonó una vez. 2, 3. Bueno, la voz de Valeria, cautelosa. Soy yo, idiota. Obvio que sabía quién era. Silencio largo. Carlos escuchaba ruido de fondo. Tráfico. Voces de niños jugando lejos. ¿Cómo me encontraste?, preguntó ella finalmente. No te encontré. Te juro que fue casualidad. Estaba caminando y... 7 años. Su voz se quebró. 7 años sin saber nada de ti y apareces así, de la nada. Lo sé, Valeria. Yo. ¿Qué quieres, Carlos? 1000 respuestas se agolparon en su garganta. Quería saber todo. Quería pedir perdón. Quería explicar, aunque no había explicación que valiera. Quería conocer a esos niños que eran suyos. Quería regresar el tiempo. Necesito hablar contigo, por favor. Otro silencio. Valeria respiraba agitada del otro lado. Los niños, dijo Carlos. ¿Cuántos años tienen? 6. Pausa. Van a cumplir 7 en 2 meses. 7 años. Había estado ausente toda su vida. Sí. La palabra cortó el aire. Son tuyos, los 3. Carlos se dobló sobre sí mismo. El teléfono apretado contra la oreja. Los 3. Trillizos. Me enteré en el primer ultrasonido. Ya te habías ido. Dios. 3 bebés. Ella sola, con 3 bebés. Valeria, yo no sabía, porque te fuiste antes de que pudiera decirte. Amargura pura en su voz. Pero bueno, tampoco es que estuvieras interesado en saberlo. O sí, no tenía defensa. No había defensa posible. Quiero verlos. Por favor, déjame explicar. Déjame. ¿Explicar qué, Carlos? Que tienes 30 minutos libres después de 7 años y ahora sí quieres jugar al papá. No es así. Entonces, ¿cómo es? Buena pregunta. ¿Cómo era? ¿Cómo le explicaba que encontró una caja de recuerdos y toda su vida cuidadosamente construida se desmoronó? Que había estado buscándola, que no sabía lo de los trillizos, pero que igual la abandonó conociendo que estaba embarazada. Te estaba buscando, dijo finalmente. Desde hace 3 semanas. Contraté a un investigador. Necesitaba saber qué pasó. ¿Por qué ahora? ¿Qué cambió? ¿Yo cambié? ¿O me di cuenta de quién soy realmente? No sé, Valeria. Por favor, solo dame una oportunidad de hablar contigo. Escuchó a Valeria sollozar quedito. El sonido le partió el corazón. No puedo hacer esto ahora, susurró ella. Tengo que recoger a los niños de la escuela. Tengo que... Entonces otro día, cuando tú digas, donde tú digas, a la hora que tú digas. Más silencio. Carlos esperó, conteniendo la respiración.
Hay una cafetería en Juárez con Reforma, dijo Valeria finalmente. Se llama El Buen Café, el sábado a las 2 de la tarde. Los niños estarán con mi amiga. Ahí estaré. Carlos. Su voz se endureció. Si me vas a salir con alguna estupidez, con que quieres conocerlos una vez por curiosidad y luego desaparecer otra vez, mejor ni te aparezco. Ya sufrí bastante. Ellos no se merecen eso. No voy a desaparecer. Te lo juro. Tus juramentos no valen mucho para mí. Y colgó. Carlos se quedó con el teléfono en la mano, las rosas blancas frente a él, y el peso de 7 años de ausencia aplastándole el pecho. Pero también había esperanza, pequeña, frágil, pero ahí estaba, el sábado. 2 días. Podía esperar 2 días. Tenía que hacerlo. Los 2 días más largos de la vida de Carlos transcurrieron como si el tiempo se hubiera vuelto melaza. El viernes intentó trabajar, pero no podía concentrarse. En la junta de directivos, su socio tuvo que repetirle una pregunta 3 veces. ¿Estás bien, compa?, le preguntó después. Carlos mintió que sí, que solo estaba cansado. Cansado era quedarse corto. Atormentado era más preciso. Esa noche no durmió. Se quedó despierto viendo fotos que encontró en internet de desarrollo infantil, tratando de imaginar cómo habían sido sus hijos de bebés, cómo dieron sus primeros pasos, dijeron sus primeras palabras, todo sin él. 7 años de momentos que nunca recuperaría. El sábado llegó finalmente. Carlos se cambió de ropa 4 veces antes de decidirse por unos jeans y una camisa simple. No quería parecer el empresario exitoso. Quería parecer humano, alcanzable, arrepentido. Llegó a El Buen Café 20 minutos antes. Era un lugar sencillo, mesitas de madera, olor a pan recién horneado, música suave de fondo, nada ostentoso. Pidió un café que no tomó, solo lo sostuvo entre las manos mientras miraba la puerta cada 3 segundos. A las 2 en punto exactas, Valeria entró. Se veía diferente sin el carrito de flores, sin los niños alrededor. Llevaba un vestido sencillo color azul, el cabello suelto sobre los hombros, y caminaba con esa dignidad que Carlos siempre le conoció, pero que ahora parecía más afilada, como armadura. Sus miradas se encontraron. Carlos se levantó tan rápido que casi tira el café. Ella se acercó despacio. Cada paso parecía costarle. «Hola», dijo él cuando estuvo cerca. «Hola». Valeria se sentó frente a él, dejando su bolsa en la silla de al lado. No lo miró a los ojos todavía. Un mesero se acercó. «¿Qué te traigo, güerita?» «Un té de manzanilla, por favor». Cuando el mesero se fue, el silencio entre ellos era tan espeso que podría cortarse. Carlos no sabía por dónde empezar. Había ensayado 1000 discursos en su cabeza, pero ahora todas las palabras se le atoraban en la garganta. «Te ves bien», dijo finalmente, y quiso patearse. «Qué estupidez decir». Valeria soltó una risa corta, sin humor. «Tú también, exitoso, supongo. Vi tu empresa en internet después de que hablamos». «Valeria, ¿por qué ahora?» «Carlos», lo interrumpió, finalmente mirándolo directo. Sus ojos café estaban llenos de lágrimas contenidas. «¿Por qué después de tanto tiempo?» Carlos respiró hondo. «Encontré una caja, con fotos nuestras, cartas que nunca te mandé. El test de embarazo que me enseñaste aquel día». Los ojos de Valeria se cerraron. «Todavía lo tenías». «Lo guardé. Guardé todo y lo escondí, porque era más fácil fingir que no existía. Pero hace 3 semanas lo encontré y ya no pude seguir fingiendo, Valeria. He estado buscándote. Contraté investigadores. Busqué en todos lados. ¿Y para qué?» Su voz subió un poco. «¿Para limpiar tu conciencia? ¿Para sentirte mejor contigo mismo?» «No. Bueno, tal vez al principio sí. Pero…» Carlos se pasó las manos por el pelo. «Te vi con ellos y… son 3. Valeria, 3 niños. Trillizos». Llegó el té, y Valeria esperó a que el mesero se fuera. «Lucas, Sofía y Miguel. Lucas es el más callado. Le encanta dibujar. Sofía es la líder, la que protege a sus hermanos. Miguel es el soñador, siempre haciendo preguntas». Carlos sentía cada descripción como puñalada. Esos eran sus hijos y no sabía nada de ellos. «Cuando me enteré que eran 3», continuó Valeria con voz temblorosa, «estaba en el consultorio sola. La doctora me mostró el ultrasonido y yo,
Me dio pánico. Un bebé ya era imposible de imaginar sin ti. Pero 3, no tenía dinero, no tenía familia. Estaba en tercer semestre de la universidad. ¿Por qué no me llamaste?, susurró Carlos. Valeria lo miró con incredulidad. ¿Llamarte, Carlos? Cambiaste de número, cambiaste de email, te esfumaste. Lo intenté las primeras semanas. ¿Sabías? Te mandé como 20 mensajes que nunca contestaste. Era verdad. Carlos recordaba ver los mensajes, el nombre de ella en la pantalla, y borrarlo todo, porque era más fácil no lidiar. Perdóname, dijo, y sonaba patético hasta para él. Valeria, perdóname. Fui un cobarde. Fui un hijo de puta, terminó ella. Y Carlos se sorprendió. Valeria nunca maldecía. Eso fuiste. Me dejaste embarazada y te fuiste por un trabajo. Mi papá dijo que... No. Valeria golpeó la mesa suavemente. No le eches la culpa a tu papá. Tú tomaste la decisión. Tú te subiste a ese avión. Tú dejaste de contestar mis llamadas. Tenía razón. Toda la razón del mundo. Tienes razón, admitió Carlos. No hay excusa. No hay explicación que valga. Hice algo imperdonable. ¿Y entonces qué quieres? Porque no viniste hasta acá solo para disculparte. Quiero conocerlos. Las palabras salieron apuradas. Quiero ser parte de sus vidas. Sé que no tengo derecho. Sé que llegué 7 años tarde, pero son mis hijos, Valeria. Ahora son tus hijos. Valeria bebió su té. Las manos temblaban. Cuando nacieron con 2 kilos cada uno, y estuve 3 días en el hospital sola porque fue cesárea de emergencia, no eran tus hijos. Cuando Miguel tuvo neumonía al año y pensé que se me moría, no era tu hijo. Cuando tuve que dejar la universidad porque no podía estudiar y cuidarlos al mismo tiempo, no eran tus hijos. Cada palabra era látigo. Carlos las recibió todas porque se las merecía. Cuando Sofía pregunta por qué no tiene papá como los otros niños de su clase, ¿sabes qué le digo? Le digo que a veces las familias son diferentes, que ella tiene una mamá que la ama mucho, porque no puedo decirle la verdad, que su papá nos abandonó. Valeria, por favor, ¿qué, Carlos? Lágrimas corrían por sus mejillas ahora. ¿Quieres que te diga que está bien? Que te perdono así nomás y dejamos que conozcas a los niños como si nada. No espero que me perdones, solo dame una oportunidad, una sola. Déjame intentar ser el papá que debí ser desde el principio. Llegas 7 años tarde, lo sé, pero más vale tarde que nunca, ¿no? Valeria soltó una risa amarga. Qué fácil decirlo. No digo que sea fácil. Sé que va a ser difícil. Sé que los niños probablemente me van a odiar. Sé que tú me odias. No te odio. La voz de Valeria se suavizó un poco. Créeme, lo intenté, pero ya no. El odio cansa demasiado y yo ya estoy cansada. Carlos la miró realmente. Las ojeras, las manos ásperas, la delgadez que venía de trabajar demasiado y comer poco. Ella había cargado todo este peso sola durante 7 años. Déjame ayudar, dijo. Con lo que sea, dinero para... No, tajante, no voy a aceptar tu dinero. Si quieres estar en sus vidas, va a ser porque realmente quieres, no porque me compres. No intento comprarte. Entonces, ¿qué intentas? Ser su papá. Aunque sea tarde, aunque no sepa cómo, aunque me equivoque 1000 veces, quiero intentarlo. Valeria lo estudió con esos ojos que alguna vez lo miraron con amor, y ahora solo tenían cautela. Si hago esto, si te doy esta oportunidad, hay reglas, las que sean. Primera, vas despacio, no llegas pretendiendo ser el papá del año. Los conoces poco a poco, como ellos quieran. ¿De acuerdo? Segunda, no prometas cosas que no vas a cumplir. Nada de, te voy a llevar a Disneyland, si no es verdad. Nada de regalos caros para compensar. Si vas a estar, estás. Si no puedes, dices la verdad. ¿Entendido? Tercera, si en algún momento decides que es mucho, que no puedes, que te equivocaste, me lo dices a mí primero. No desaparecer, no lastimar a los niños más de lo necesario. No voy a desaparecer. Eso dijiste la última vez. El golpe dolió, pero era justo. Esta vez es diferente, dijo Carlos. Esta vez los vi. Esta vez sé lo que perdí. No voy a cometer el mismo error 2 veces. Valeria se limpió las lágrimas con una servilleta.
No sé si puedo creerte. Entonces déjame demostrártelo. Con acciones, no palabras. Pasó un minuto entero en silencio. Carlos esperó, el corazón golpeándole las costillas. El próximo sábado, dijo Valeria finalmente. Hay un parque cerca de nuestra casa. Parque Morelos. A las 11 de la mañana. Voy a llevar a los niños. Tú vas a estar ahí. Casualmente, vamos a decir que eres un amigo mío que quería conocerlos. No les vas a decir quién soy. Todavía no. Primero necesito ver si de verdad vas a cumplir. Si vienes ese día, si te quedas, si regresas después. Entonces tal vez, les decimos la verdad. No era lo que Carlos esperaba, pero era más de lo que merecía. Ahí estaré, te lo prometo. Valeria se levantó, tomó su bolsa. Espero que sí, Carlos, porque si les haces daño, si los decepcionas como me decepcionaste a mí, jamás te lo voy a perdonar. No los voy a decepcionar. Ella asintió, no muy convencida, y caminó hacia la puerta. A medio camino se detuvo, volteó. Por cierto, dijo, preguntan por ti. Bueno, no por ti específicamente. Preguntan por qué no tienen papá. Y yo no sé qué decirles que no los lastime. Y se fue, dejando a Carlos solo con un café frío y el peso de 7 años de ausencia sobre los hombros, pero también con una fecha, sábado siguiente, 11 de la mañana, Parque Morelos. Una oportunidad, una sola. No podía desperdiciarla. La semana pasó como eternidad y parpadeó al mismo tiempo. Carlos llegó al Parque Morelos a las 10:30, media hora antes. Se sentó en una banca alejada, nervioso como adolescente en primera cita. Se había cambiado de ropa 3 veces esa mañana. Nada muy formal, nada muy casual. Al final optó por jeans y una playera sencilla. A las 11 en punto los vio llegar. Valeria caminaba con los 3 niños, cada uno jalando su mano o brincando a su alrededor. La niña, Sofía, llevaba una pelota. Uno de los niños, Lucas, cargaba una mochilita. El otro corría adelante señalando los columpios. Carlos se levantó con las piernas temblando. Valeria lo vio y le hizo una seña discreta. Él se acercó despacio, como si estuviera aproximándose a venados que podrían salir corriendo en cualquier momento. «Miren quién está aquí», dijo Valeria con esa voz forzadamente alegre que usan los adultos con los niños. «Es Carlos, un amigo mío. Carlos. Ellos son Lucas, Sofía y Miguel». 3 pares de ojos café. Sus ojos lo miraron con curiosidad. Carlos se agachó para quedar a su altura, algo que había visto hacer en películas, y esperaba que fuera lo correcto. «Hola», dijo, y su voz salió más ronca de lo normal. «Mucho gusto». «Hola», respondió Miguel, el más abierto, inmediatamente. «¿Eres el señor que compró flores el otro día?» «Mierda». Lo había reconocido. «Sí, ese mero soy yo». «¿Y ahora por qué estás aquí?», preguntó Sofía, directa como cuchillo. Tenía los brazos cruzados y una expresión que dejaba claro que no se dejaba engañar fácilmente. «Sofía, no seas grosera», la regañó Valeria suavemente. «No, está bien». Carlos miró a la niña. «Es una buena pregunta. Estoy aquí porque tu mamá y yo fuimos amigos hace tiempo y nos encontramos de casualidad. Me dio gusto volver a verla y ella me invitó a conocerlos». «¿Por qué dejaron de ser amigos?», Miguel otra vez, lleno de preguntas. «Miguel, hijo, ve a jugar». Valeria señaló los columpios. «Ándenle, los 3, los estoy viendo». Los niños obedecieron, pero Sofía miró a Carlos una vez más antes de irse, evaluándolo. Lucas, que no había dicho palabra, lo observó con esos ojos analíticos que probablemente veían más de lo que debían. Cuando se fueron, Carlos soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. «Son increíbles. Son desconfiados», corrigió Valeria. «Especialmente Sofía. No le caes bien». «¿Tan obvio fue?» «Para mí sí. Ella siempre ha sido protectora, desde chiquita. Si alguien se acerca a sus hermanos, los defiende». Se sentaron en la banca mientras los niños jugaban. Miguel se fue directo a los columpios y empezó a columpiarse mientras cantaba algo. Lucas se sentó bajo un árbol y sacó una libretita de su mochila. Sofía se quedó cerca de ellos, jugando con su pelota, pero sin quitarle el ojo a Carlos. «¿Qué dibuja Lucas?»,
preguntó Carlos. Todo. Personas, animales, edificios. Tiene mucho talento. La maestra dice que es un artista en potencia. Había orgullo en la voz de Valeria. ¿Y Miguel? ¿Qué le gusta? Las historias. Le fascina que le lean. Y últimamente ha empezado a inventar las suyas. Historias locas sobre astronautas y dinosaurios. ¿Y Sofía? Valeria sonrió un poco. Sofía quiere ser doctora, o policía, o presidenta. Todavía no decide, pero va a ser algo importante. Estoy segura. Carlos observaba a sus hijos, tratando de absorber todo. La forma en que Miguel se reía solo, cómo Lucas mordía la lengua mientras dibujaba, la determinación en los ojos de Sofía. Valeria, dijo despacio, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo los sacaste adelante tú sola? Ella se encogió de hombros. No tuve opción. Cuando nacieron, estaba aterrada. Ni siquiera sabía cambiar pañales bien, don Roberto. El señor de las flores me enseñó. Mariana, mi amiga, prácticamente vivió conmigo los primeros meses y fui aprendiendo sobre la marcha. Debió ser difícil, imposible, pero los veía y me daban fuerza. Cada sonrisa, cada abrazo, valía la pena cualquier sacrificio. Miguel corrió hacia ellos. Mamá, empújame más alto. Ahorita voy, mi amor. Yo puedo, se ofreció Carlos sin pensar. Miguel lo miró. ¿Sabes empujar columpios? Claro. ¿Tú qué crees? El niño lo consideró un momento. Órale, ándale. Carlos se levantó como si le hubieran dado el mejor regalo del mundo. Siguió a Miguel hasta los columpios y empezó a empujarlo, despacio primero. Más alto, exigió Miguel riendo. ¿Seguro? Sí. Carlos empujó más fuerte, y Miguel gritó de emoción. Su risa era contagiosa, pura, sin complicaciones. Por un momento, Carlos olvidó todo el peso que cargaba y simplemente disfrutó escuchar reír a su hijo. Sofía se acercó, todavía con su pelota. Yo también quiero. Claro. Carlos se movió al columpio de al lado donde ella se sentó. La empujó con cuidado. Ella no dijo nada, pero tampoco protestó. Lucas eventualmente levantó la vista de su libreta y se acercó también. ¿Puedo?, preguntó en voz bajita. Por supuesto. Así que ahí estaba Carlos, empujando a sus 3 hijos en los columpios, escuchándolos reír y gritar, y sintiendo algo en el pecho que no había sentido en años. Así se sentía ser papá. Después de los columpios vinieron las resbaladillas, luego el pasamanos. Carlos no sabía qué hacer exactamente, así que básicamente seguía a los niños e intentaba no estorbar. Pero Miguel empezó a contarle sobre un dinosaurio que inventó que comía pizza. Sofía eventualmente le pasó su pelota para que se la lanzara. Lucas le mostró un dibujo de un dragón. Pequeños momentos, insignificantes tal vez, pero para Carlos era como si el universo se estuviera reacomodando. Cerca de la 1, Valeria llamó a los niños. «Órale, a comer. Traje tortas». Se sentaron en el pasto bajo un árbol. Valeria sacó tortas envueltas en papel aluminio, juguitos, manzanas. Carlos no había traído nada. No se le ocurrió, y se sintió idiota. ¿Quieres? Miguel le ofreció la mitad de su torta sin que nadie se lo pidiera. Carlos sintió un nudo en la garganta. Gracias, campeón. Pero esa es tuya. Mi mamá siempre dice que hay que compartir. Tu mamá tiene razón. Comieron entre pláticas de los niños sobre la escuela, sus amigos, un programa de tele que veían. Carlos escuchaba todo, memorizando cada detalle. ¿Tienes hijos?, preguntó Lucas de repente, mirándolo con esos ojos que veían demasiado. Carlos casi se atraganta. Miró a Valeria buscando ayuda. Ella negó sutilmente con la cabeza. No, mintió, y le dolió. No tengo. ¿Por qué no? Lucas. No seas metiche, lo regañó Sofía. No es metiche, defendió Carlos. Nunca conocí a la persona correcta en el momento correcto. Valeria lo miró con expresión indescifrable. Los días siguientes se volvieron rutina. Carlos iba al parque cada sábado, a veces entre semana también, tempranito, para ayudar a Valeria a montar su carrito antes de que los niños despertaran. Ella protestó la primera vez. No necesito tu ayuda, pero él insistió. Lo sé, pero déjame hacerlo de todas formas. Y eventualmente cedió. Aprendió que Miguel tenía alergia a los mariscos, que Sofía le tenía miedo a los truenos, que Lucas
Era zurdo como Carlos. Pequeños detalles que llenaban el vacío de 7 años. Un jueves por la tarde, Valeria lo llamó. Su voz sonaba mal. ¿Qué pasó? Estoy atorada en el tráfico. Un choque enorme en el periférico. Los niños salen de la escuela en 20 minutos y yo no voy a llegar. Yo voy. No lo pensó 2 veces. Carlos, ¿cuál escuela? Dime la dirección. Valeria vaciló solo un segundo antes de dársela. Carlos llegó con 5 minutos de sobra. Los niños salieron en tropel con sus mochilas, lo vieron y se sorprendieron. «¿Mamá?», preguntó Sofía desconfiada. «Está atorada en el tráfico. Me pidió que los recogiera. Ya le hablé. Ella sabe». Sofía sacó un celular, un modelo viejísimo, y llamó. «Mamá, sí, está aquí. Órale. Sí, bueno», colgó. «Dice que te hagamos caso». Carlos no sabía si sentirse insultado u orgulloso de que Valeria les hubiera enseñado a verificar todo. El camino a la casa fue tenso al principio. Los 3 iban callados en el asiento trasero de su BMW que de repente parecía demasiado lujoso. Demasiado obvio que no era de su mundo. «¿Este coche es tuyo?», preguntó Miguel. «Sí, está muy bonito. ¿Es nuevo?». «Relativamente». «¿A qué te dedicas?». Sofía otra vez, interrogatorio. «Tengo una empresa de tecnología». «¿Eres rico?», directo al grano. «Sofía». Lucas murmuró avergonzado. «¿Qué? Es pregunta nomás». Carlos sonrió a pesar de todo. «Tengo dinero, sí, pero eso no es lo más importante. Mi mamá dice que lo importante es ser buena persona. Tu mamá tiene razón». Llegaron al edificio viejo donde vivían. Carlos ayudó a bajar las mochilas. De repente, Miguel se agarró la rodilla y empezó a llorar. Se había caído en el recreo, y la herida se abrió. «A ver, déjame ver». Carlos se agachó. La rodilla sangraba un poco. «¿Dónde tienen las curitas?». «Arriba». «En el baño», dijo Sofía. «¿Me dejan subir para curarte?». Los 3 se miraron entre sí. Finalmente Sofía asintió. «Órale». El departamento era pequeño, impecable, lleno de dibujos en las paredes y fotos de los niños. Carlos encontró el botiquín, limpió la herida de Miguel y le puso una curita con dinosaurios. «Listo, campeón», como nuevo. Miguel le sonrió con lágrimas todavía en las mejillas. «Gracias», y sin previo aviso lo abrazó. Carlos se quedó congelado por un segundo antes de devolver el abrazo. Con cuidado, como si Miguel fuera de cristal, algo dentro de su pecho se rompió y recompuso al mismo tiempo. Valeria llegó media hora después, agitada. Lo siento. «Todo bien», dijo Carlos. Miguel se raspó, pero ya está curado. Los niños le contaron sobre el coche, el tráfico, la curita. Valeria escuchaba con expresión que Carlos no podía leer. Cuando Carlos se fue, ella lo acompañó a la puerta. «Gracias», dijo en voz baja, «por venir, cuando sea, para lo que necesites». Valeria asintió, y por primera vez desde que se reencontraron, su mirada fue menos dura. 3 meses habían pasado desde aquel primer encuentro en el parque. 3 meses de sábados, de ayudar con el carrito de flores, de recogidas en la escuela cuando Valeria no podía. 3 meses de aprender que Lucas detestaba las espinacas pero amaba el brócoli, que Sofía dormía con una lamparita porque le daban miedo los truenos, que Miguel inventaba canciones mientras se bañaba. 3 meses donde Carlos sentía que lentamente estaba construyendo algo. Todavía no le decían papá, todavía era Carlos a secas, pero Miguel ya lo abrazaba espontáneamente. Lucas le mostraba cada dibujo nuevo. Sofía, la más difícil, había empezado a sonreírle cuando creía que nadie la veía, incluso con Valeria. Las cosas estaban mejor, no perfectas. Nunca podrían ser perfectas después de lo que hizo, pero hablaban, a veces de los niños, a veces de cosas sin importancia. Ella se reía con sus chistes malos. Él aprendió a hacer las trenzas de Sofía, aunque le quedaran chuecas. Empezaba a sentir que tal vez, solo tal vez, podría ganarse su perdón. Y entonces, todo se vino abajo. Era un martes por la mañana. Carlos estaba en una junta cuando su teléfono vibró. Ignoró la primera llamada. Estaba presentando números a inversionistas, pero cuando vibró por tercera vez seguida, supo que algo andaba mal. «Disculpen un momento». Salió de la sala. 10 llamadas perdidas, todas de Valeria.
Le marcó con el corazón desbocado. Ella contestó al primer timbrazo. «Carlos». Su voz sonaba rara, lejana. «Estoy en el hospital». El mundo se inclinó. «¿Qué pasó? ¿Los niños están bien?» «Los niños están con don Roberto». «Soy yo». Me desmayé vendiendo flores. Una ambulancia me trajo. ¿Y qué hospital?» «Voy para allá». «Carlos, no tienes que». «¿Qué hospital, Valeria?» Ella le dio la dirección. Carlos no se molestó en regresar a la sala de juntas. Tomó su saco, sus llaves, y manejó al hospital rompiendo como 3 semáforos en rojo. La encontró en urgencias, en una camilla, con una bata de hospital y cara de asustada tratando de parecer valiente. Mariana estaba con ella, sosteniendo su mano. «¿Qué dijeron los doctores?», preguntó Carlos sin preámbulos. «Todavía nada. Están haciendo estudios». Valeria intentó sonreír. «Seguro es que no he dormido bien. Ya sabes cómo es con 3 escuincles». Pero Carlos veía el miedo en sus ojos. Y Mariana, que era enfermera y había visto de todo, se veía preocupada. Las siguientes horas fueron un infierno de espera. Carlos se quedó, aunque Valeria le dijo que se fuera, que tenía trabajo. «El trabajo puede esperar», respondió, y se quedó plantado en la silla junto a su camilla. Don Roberto trajo a los niños al atardecer. Se veían asustados, especialmente cuando vieron a su mamá conectada a sueros y máquinas. «¿Estás enferma, ma?». Miguel tenía los ojos llorosos. «No, mi amor, solo un poquito cansada. Los doctores me están checando». Sofía no dijo nada, pero se aferró a la mano de Valeria con fuerza. Lucas se quedó muy quieto, muy callado, dibujando en su libreta para no tener que hablar. Carlos los llevó a la cafetería a comprar algo de cenar, aunque ninguno tenía hambre realmente. Los distrajo como pudo, contándoles historias tontas de su trabajo. Pero no funcionó muy bien. «¿Mi mamá se va a morir?», preguntó Sofía de repente, con esa franqueza brutal de los niños. «No». Carlos se agachó para verla a los ojos. «Tu mamá va a estar bien». «¿Cómo sabes?». «Porque tu mamá es la persona más fuerte que conozco». Era verdad, pero también estaba aterrado. A las 9 de la noche, un doctor finalmente salió, joven, con expresión seria que no auguraba nada bueno. Carlos sintió que el piso se movía. «Familia de Valeria Costa. Yo soy». Carlos vaciló. ¿Qué era? ¿El ex que la abandonó? El padre de sus hijos que acababa de aparecer. «Soy el papá de sus hijos». Primera vez que lo decía en voz alta. El doctor asintió. «Necesitamos hablar. ¿Hay algún lugar donde los niños no escuchen?». Mariana se los llevó. Carlos siguió al doctor a una sala de consulta con las piernas temblando. «Los estudios muestran algo preocupante», empezó el doctor. «Una masa en el…». Usó términos médicos que Carlos no entendió pero que sonaban fatales. «Necesitamos más estudios. Una biopsia, pero por los síntomas que describe. Dolores de cabeza frecuentes, mareos, la fatiga extrema. Estamos ante algo serio». «¿Qué tan serio?». El doctor lo miró con esa expresión que tienen los médicos cuando las noticias son malas. «Prefiero no especular hasta tener todos los resultados, pero señor Mendonça, debe prepararse para que el pronóstico no sea favorable». El mundo de Carlos se desintegró. «¿Cuánto tiempo?». Su voz sonaba extraña, lejana. «Como dije, necesitamos más estudios, pero ella ha estado descuidando su salud severamente. Los síntomas llevan meses, tal vez más de 1 año. Claro, porque Valeria trabajaba sin parar, cuidaba a 3 niños sola. Probablemente se saltaba comidas para que ellos comieran, y nunca se quejaba. ¿Qué sigue? Hospitalizarla para observación, más estudios mañana, luego discutir opciones de tratamiento. Haga todo lo que tenga que hacer. Dinero no es problema. Los mejores especialistas, los mejores tratamientos, lo que sea». El doctor asintió. «Voy a consultar con oncología. Mientras tanto, ella necesita descanso y apoyo familiar». Oncología, cáncer, la palabra que nadie quiere escuchar. Carlos regresó al cuarto de Valeria en piloto automático. Ella estaba dormida, agotada. Los niños seguían con Mariana en la sala de espera. «¿Qué dijeron?», preguntó Mariana en voz baja. Carlos le contó. Mariana se llevó una mano a la boca, lágrimas instantáneas en los ojos. «Ay, no, ella, no es justo. ¿Qué le decimos a los niños?».
La verdad, eventualmente, por ahora, que su mamá está enferma, pero que los doctores la van a ayudar. Don Roberto apareció con café que nadie quería. Los escuincles se durmieron en las sillas, pobrecitos. Carlos los miró, Miguel acurrucado contra Sofía, Lucas con la cabeza en la mochila, sus hijos, que podrían quedarse sin madre. «Yo me los llevo a mi casa», ofreció don Roberto. «¿Tienen escuela mañana?» «No». Carlos habló sin pensar. «Yo me encargo. Deme su dirección. Voy por ropa y cosas que necesiten. Se quedan conmigo». Mariana y don Roberto intercambiaron miradas. «Carlos», dijo Mariana suavemente, «no saben que eres su papá. ¿No crees que es mucha confusión para ellos ahorita?» Tenía razón, pero Carlos no podía dejarlos. No ahora, no cuando todo se estaba cayendo a pedazos. «Entonces se quedan con ustedes, pero yo ayudo, con lo que sea, cualquier cosa que necesiten». Valeria despertó cerca de medianoche. Carlos seguía ahí, sentado en la silla incómoda junto a su cama. «¿Los niños?», fue lo primero que preguntó. Con don Roberto. «¿Están bien? ¿Qué te dijo el doctor?» Carlos tomó su mano. Estaba fría, frágil, que necesitan hacerte más estudios, que te van a cuidar bien. «Carlos, no me mientas. Vi tu cara cuando saliste de hablar con él». Él cerró los ojos. «Es serio, Valeria, pero vamos a pelear. Vamos a buscar los mejores doctores, los mejores tratamientos. No tengo dinero para...» «Yo sí. Y antes de que digas que no, esto no es caridad. Eres la mamá de mis hijos. Déjame hacer esto». Lágrimas rodaron por las mejillas de Valeria. «Los niños, Carlos, si algo me pasa, no va a pasar nada. Pero si pasa, ¿quién los va a cuidar? Don Roberto es muy grande. Mariana trabaja demasiado. No tengo familia». Carlos apretó su mano. Yo los voy a cuidar. Ni siquiera saben que eres su papá. Entonces les decimos, ya, mañana, cuando sea. Pero Valeria, no vas a dejarlos. No te voy a dejar. Vamos a salir de esto». Ella lo miró con esos ojos cansados llenos de miedo. «¿Me lo prometes?» «Te lo prometo». Era una promesa que no sabía si podía cumplir, pero la hizo de todas formas. Los siguientes días fueron caos. Valeria fue hospitalizada formalmente. Carlos prácticamente se mudó al hospital, alternando entre estar con ella y lidiar con doctores, estudios, papeleos del seguro que no cubrían ni la mitad. Los niños iban después de la escuela. Mariana o don Roberto los llevaban. Carlos siempre estaba ahí, tratando de mantener las cosas normales cuando nada era normal. Una tarde, mientras Valeria dormía por los medicamentos, Sofía lo jaló de la manga. «Carlos, mi mamá se va a morir». Los tres lo miraban, esperando la verdad que solo él podía darles. Carlos se agachó a su altura, como había aprendido. «Su mamá está muy enferma. Los doctores están haciendo todo lo posible para curarla. Y yo voy a estar aquí, con ustedes, pase lo que pase». «¿Por qué?», preguntó Lucas en voz bajita. «Ni siquiera eres de nuestra familia». El momento había llegado. Carlos miró a Valeria dormida, luego a los 3 pares de ojos que esperaban respuesta. «Porque sí soy de su familia», dijo despacio. «Porque soy su papá». El silencio que siguió fue ensordecedor. Las palabras flotaron en el aire del hospital como algo sólido, pesado. «Soy su papá». Sofía fue la primera en reaccionar. Dio un paso atrás, negando con la cabeza. «No, estás mintiendo». «No estoy mintiendo». Carlos sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. «Nosotros no tenemos papá», dijo Miguel con voz temblorosa. «Mi mamá siempre dijo». Lucas no dijo nada, solo miraba a Carlos con esos ojos que veían demasiado, procesando, conectando puntos. Su mamá no les mintió. Carlos habló despacio, escogiendo cada palabra con cuidado. «Ella les dijo la verdad. Yo no estuve, y eso fue mi culpa, no de ella». «¿Por qué no estuviste?». La voz de Sofía sonaba rota, enojada. «Si eres nuestro papá, ¿por qué nunca estuviste?». «Porque cometí un error terrible, el peor error de mi vida. Me fui cuando su mamá estaba embarazada de ustedes». «¿Te fuiste?». Miguel empezó a llorar. «¿Cómo? ¿Nos dejaste?». «Sí, no había forma de suavizarlo. Y lo siento muchísimo». «Entonces, ¿por qué estás aquí ahora?». Sofía tenía los puños apretados, lágrimas de rabia en los ojos.
¿Por qué apareciste de repente? Porque me di cuenta de lo que perdí, porque quiero intentar ser el papá que debí ser desde el principio. Pero ya es muy tarde, gritó Sofía, y una enfermera asomó la cabeza preocupada. Teníamos 6 años preguntando por ti, llorando porque no teníamos papá como los otros niños. Y ahora vienes como si nada. Sofía, mi vida. Valeria había despertado con el grito. Estaba pálida, débil, pero intentó sentarse. Tranquila. No, mamá, ¿tú sabías que era nuestro papá? Sí, yo sabía. ¿Y por qué no nos dijiste? Valeria miró a Carlos pidiendo ayuda. Él asintió. Era hora de toda la verdad. Porque yo le pedí que no les dijera, respondió Carlos. Quería que me conocieran primero, que vieran que lo decía en serio antes de que supieran quién era. Lucas finalmente habló, tan bajito que apenas se escuchaba. Entonces todos esos meses que venías al parque, que nos recogías de la escuela, estabas fingiendo. No, nunca fingí. Todo fue real. Cada momento con ustedes fue real. Pero mentiste, dijo Sofía. Dijiste que no tenías hijos. Mentí sobre eso, sí, y lo siento. Miguel sollozaba ahora, agarrado de la mano de Valeria. No te quiero como papá. Ya no te necesitamos. Cada palabra era puñalada. ¿Merecida? Carlos asintió. Lo entiendo. Niños. Valeria tosió. Se veía agotada. Ya sé que están enojados. Tienen derecho. Pero ahora mamá necesita descansar. ¿Sí? Vayan con Mariana. No querían irse. Pero Mariana apareció. Los abrazó. Se los llevó. Los 3 voltearon a ver a Carlos con expresiones que iban desde el odio hasta la confusión absoluta. Cuando se fueron, Valeria cerró los ojos. No era así como quería que se enteraran. Lo siento, Sofía preguntó y yo. No podía seguir mintiendo. No te disculpes. Tenías razón. Ya era hora. Carlos se sentó en la silla junto a la cama. Me odian. Están confundidos, asustados. Su mundo ya estaba de cabeza con que estoy enferma. Y ahora esto. ¿Qué hago? Seguir aquí. Demostrarles que no vas a desaparecer otra vez. Aunque te cueste, aunque sea difícil. Los siguientes días fueron los más duros de la vida de Carlos. Los niños lo evitaban. Cuando venían al hospital, se quedaban con Valeria y apenas lo miraban. Miguel lloraba cada vez que lo veía. Sofía lo fulminaba con la mirada. Lucas simplemente actuaba como si no existiera. Pero Carlos no se fue. Se quedó en el hospital, durmiendo en sillas incómodas, comiendo lo que encontraba en máquinas expendedoras. Cuando Valeria tenía citas con doctores, él iba. Cuando le dolía, él llamaba a las enfermeras. Cuando lloraba de miedo en las madrugadas, él sostenía su mano. No tienes que hacer esto, le dijo una noche. Sé que te sientes culpable, pero no es por culpa. Carlos la miraba directo. Bueno, no solo por eso, es porque me importas. Siempre me has importado, aunque fui demasiado cobarde para admitirlo. Una semana después de la revelación, llegaron los resultados completos. El doctor solicitó una junta familiar. Valeria, Carlos, Mariana y don Roberto se reunieron en el consultorio. Los resultados son mixtos, empezó el doctor. La condición es seria, como sospechábamos, pero después de consultar con varios especialistas y revisar los estudios más recientes, creemos que el diagnóstico inicial fue demasiado pesimista. Carlos sintió que podía respirar por primera vez en días. ¿Qué significa eso? Significa que con el tratamiento correcto, quimioterapia agresiva, cambios en el estilo de vida, seguimiento constante, el pronóstico es considerablemente mejor de lo que pensamos. No será fácil, y tomará meses, tal vez años. Pero la señora Costa tiene buenas probabilidades de recuperación completa. Valeria empezó a llorar. Mariana la abrazó. Don Roberto se limpió los ojos disimuladamente. Carlos sintió que un peso de 1000 toneladas se levantaba de sus hombros. ¿Cuándo empezamos?, preguntó. Lo antes posible. Esta misma semana si pueden organizarse. Organizarse significaba mucho. Valeria no podía trabajar. Alguien tenía que cuidar a los niños, llevarlos a la escuela, ayudarles con la tarea. Don Roberto era mayor. Mariana trabajaba turnos imposibles. Yo lo hago, dijo Carlos. Me tomo tiempo del trabajo. Me quedo con ellos. Carlos, ellos ni siquiera te quieren cerca, objetó Valeria. Lo sé,
pero soy su papá, y es hora de que actúe como tal, les guste o no. Cuando Valeria salió del hospital 3 días después, Carlos ya había preparado todo. Contrató a una enfermera particular para que la ayudara en casa, llenó el refrigerador, organizó el horario de quimioterapias y citas médicas. Los niños lo miraban hacer todo esto con desconfianza, especialmente Sofía, que parecía determinada a no cederle ni un milímetro. La primera noche que Valeria estuvo en casa, muy débil por los medicamentos, Miguel tuvo una pesadilla terrible. Despertó gritando a las 3 de la mañana. Carlos, que dormía en el sofá de la sala, corrió a su cuarto. «Shh, tranquilo, solo fue un sueño. Quiero a mi mamá. Tu mamá está durmiendo, necesita descansar. No te quiero a ti, quiero a mi mamá». Sofía despertó también. Salió de su cama. «Yo me encargo». Empujó a Carlos a un lado y abrazó a su hermano. Carlos se quedó ahí parado, sintiéndose completamente inútil, pero no se fue. Se quedó en la puerta hasta que Miguel se calmó y volvió a dormir. La mañana siguiente, Carlos hizo el desayuno. Bueno, era generoso, quemó los huevos, el pan tostado salió casi negro. El jugo que sirvió estaba aguado. Los niños miraron sus platos con escepticismo. «Sé que no está bueno», admitió Carlos. «Nunca he sido bueno para cocinar, pero estoy intentando». Lucas probó un bocado de huevo y arrugó la nariz. Miguel empujó el pan quemado. Solo Sofía habló. «Mi mamá hace el mejor desayuno del mundo. Lo sé, tú no sabes hacer nada. Tienes razón, pero voy a aprender». Durante el día, mientras Valeria descansaba, Carlos intentó mantener todo funcionando. Llevó a los niños a la escuela. Llegaron tarde porque no sabía exactamente dónde era. Trató de ayudar a Lucas con la tarea de matemáticas y se dio cuenta de que las matemáticas de primaria habían cambiado mucho desde que él era niño. Intentó peinar a Sofía y le quedó horrible. «Parece nido de pájaros», protestó ella. «Lo siento, ¿me enseñas cómo te gusta?». Sofía lo miró sorprendida de que preguntara. Vaciló, pero finalmente le mostró cómo su mamá le hacía las coletas. Carlos lo intentó. Le quedó terrible, pero Sofía no se quejó más. La quimioterapia empezó esa semana. Carlos llevaba a Valeria a cada sesión. Se quedaba con ella mientras le ponían los medicamentos que la hacían sentir peor antes de mejorarla. La veía vomitar, llorar, perder mechones de cabello, y nunca se fue. Los niños visitaban después de la escuela. Dibujaban carteles que decían «Ánimo, mamá», y los pegaban en las paredes del cuarto. Miguel le cantaba canciones que inventaba. Sofía le leía en voz alta. Lucas le mostraba cada dibujo nuevo. Y Carlos estaba ahí, siempre, comprando las cosas que necesitaban, llevándolos a donde tenían que ir, aprendiendo a hacer trenzas y huevos revueltos, y ayudar con tarea de matemáticas. Una noche, 2 semanas después, Valeria le habló desde su cama. «Carlos, ¿necesitas algo? Necesito que sepas algo, los niños. Te están viendo. Aunque finjan que no, están viendo todo lo que haces. Y les estás demostrando quién eres realmente, no con palabras, con acciones. No sé si es suficiente. Dale tiempo». Esa misma noche, pasada la medianoche, Carlos escuchó un ruido en la sala. Se levantó y encontró a Lucas, sentado en el sofá, llorando en silencio. «Oye, ¿qué pasa?». Lucas lo miró con ojos rojos. «Tengo miedo de que mi mamá se muera». Carlos se sentó junto a él. «Yo también». «¿En serio?». «En serio. Pero ¿sabes qué, campeón? Tu mamá es muy fuerte y tiene los mejores doctores y nos tiene a nosotros». Lucas se quedó callado un momento. Luego, muy bajito: «¿Te vas a quedar, aunque mi mamá se mejore?». «Sí, me voy a quedar». «¿Lo prometes?». «Lo prometo». Lucas se recargó en él. Solo un poquito, pero fue suficiente. El 5º ciclo de quimioterapia de Valeria coincidió con una tormenta que parecía sacada de película de terror. Truenos que retumbaban las ventanas, relámpagos que iluminaban todo el hospital. Carlos estaba sentado junto a su cama, sosteniéndole la mano mientras ella dormitaba entre náuseas. Su teléfono vibró. «Mariana, los niños están asustados por la tormenta. Sofía no para de llorar». Carlos miró a Valeria, dormida, pálida.
con un pañuelo cubriendo su cabeza ahora sin cabello. No podía dejarla. Pero los niños, como si lo sintiera, Valeria abrió los ojos. Ve con ellos. No puedo dejarte sola. No estoy sola. Las enfermeras están aquí. Ve. Sofía te necesita. ¿Desde cuándo Sofía me necesita? Valeria sonrió débilmente. Desde siempre, solo que ella todavía no lo sabe. Carlos llegó al departamento empapado. Había corrido desde el estacionamiento porque su paraguas se volteó con el viento. Abrió la puerta y encontró a Mariana en el sofá con los 3 niños apretados contra ella. Miguel sollozaba. Lucas estaba muy pálido. Y Sofía temblaba entera. Ya llegó Carlos, anunció Mariana con alivio. Sofía levantó la vista. Tenía los ojos rojos, el rostro lleno de lágrimas. Un relámpago iluminó la sala y ella gritó. Enterrando la cara contra Mariana, Carlos se acercó despacio. Se agachó frente a ella. Oye, campeona, ¿te acuerdas de ese truco que te enseñé? Sofía negó con la cabeza sin mirarlo. Cuando ves el relámpago, ¿cuentas los segundos hasta que escuchas el trueno? Cada segundo son como 300 metros de distancia. Así sabes qué tan lejos está la tormenta. Otro relámpago. Carlos empezó a contar en voz alta. 1, 2, 3, 4. El trueno retumbó. ¿Viste? 4 segundos. La tormenta está como a 1 kilómetro. Miguel se animó un poco. ¿En serio? En serio. ¿Y sabes qué más, campeones? Esta casa ha aguantado miles de tormentas. Está segura. Nosotros estamos seguros. ¿Y mi mamá? Preguntó Lucas. Está sola en el hospital. Tu mamá está en el lugar más seguro que hay. Los hospitales tienen generadores de emergencia. Para rayos. Todo. Está bien cuidada. No sonaba muy convincente, pero los niños querían creer. Otro relámpago, esta vez más lejano. Carlos contó de nuevo, involucrándolos. Poco a poco, el miedo se convirtió en juego. Mariana se fue cuando la tormenta amainó. Agradeciéndole a Carlos con la mirada, los niños seguían inquietos. Así que Carlos hizo algo que nunca había hecho. Les leyó un cuento antes de dormir. Bueno, intentó. Su lectura era monótona. Se trababa con las palabras, pero ninguno de los 3 se quejó. Miguel se durmió primero, acurrucado con su dinosaurio de peluche. Lucas lo siguió poco después, con su libreta de dibujos apretada contra el pecho. Sofía se quedó despierta, mirando el techo. ¿No puedes dormir?, preguntó Carlos en voz baja. Estoy pensando. ¿En qué? Silencio largo. Luego, ¿mi mamá se va a morir? Carlos sintió el peso de la pregunta. Había evitado hablar de esto directamente con los niños, siempre usando palabras suaves, promesas vagas. Pero Sofía merecía la verdad. No lo sé, admitió. Los doctores dicen que el tratamiento está funcionando, que tiene buenas posibilidades, pero no puedo prometerte que nada malo va a pasar. Odio eso. Todos los adultos siempre dicen, va a estar bien, pero nadie sabe de verdad. Tienes razón, no sabemos. Lo único que podemos hacer es estar aquí, cuidarla y esperar. ¿Y si se muere? La voz de Sofía se quebró. ¿Quién nos va a cuidar? Yo. Carlos no dudó. Yo los voy a cuidar. Pero tú apenas sabes hacer huevos, y nos haces llegar tarde a la escuela siempre, y no sabes peinar. Todo eso es verdad, pero voy a aprender. Y aunque tu mamá va a estar bien, porque va a estarlo, yo no me voy a ir. Nunca más. Sofía lo miró con esos ojos que eran exactamente como los de él. ¿Por qué te fuiste la primera vez? Era la pregunta que Carlos sabía que vendría eventualmente. Porque fui egoísta. Porque pensé en lo que yo quería. Un trabajo importante en otro país. Y no pensé en tu mamá, ni en ustedes. Pensé que tenía tiempo para ser papá después. No entendía que ustedes eran lo más importante. Y ahora sí entiendes. Ahora sí. Aunque llegué muy tarde. Sí, muy tarde. Pero su voz sonaba menos dura. ¿Me puedes abrazar? Mi mamá siempre me abraza cuando hay tormenta. Carlos sintió que algo se rompía y se recomponía en su pecho. Claro que sí. Sofía se acurrucó contra él, pequeña y vulnerable, y Carlos la abrazó como si pudiera protegerla de todas las tormentas del mundo. Se quedó así hasta que ella se durmió, y luego un rato más, memorizando el momento. A la mañana siguiente, algo había cambiado, sutil, pero real.
Sofía le dijo, gracias, cuando le sirvió el desayuno, aunque todavía quemara el pan. Miguel le pidió que lo llevara cargando a la escuela. Lucas le mostró un dibujo que había hecho. Su familia, los 5, tomados de la mano. Es muy bonito, dijo Carlos con voz estrangulada. Es para mi mamá, para que lo vea cuando esté triste. En el hospital, Valeria estaba pasando por el momento más difícil del tratamiento. El 5.º ciclo siempre era el peor, había dicho el doctor. La náusea era constante, el cansancio absoluto. Había perdido peso que no tenía para perder. Pero cuando vio el dibujo de Lucas, sonrió. Está hermoso, mi amor. Te puse cabello largo otra vez, porque te va a crecer. Claro que sí. Los días se arrastraban. Carlos dividía su tiempo entre el hospital, el trabajo, que había descuidado horrible, y los niños. Dormía 4, tal vez 5 horas por noche. Vivía de café y comida rápida, pero seguía adelante porque no había opción. Una noche, mientras revisaba correos del trabajo en la sala de espera del hospital, apareció alguien inesperado, su padre, Eduardo Mendonça. Carlos no lo veía desde hacía meses, desde que le había dicho que renunciaba a la promoción internacional para quedarse con Valeria y los niños. Su padre lo había llamado idiota y había dejado de hablarle. «Papá, ¿qué haces aquí?» Eduardo se veía incómodo, fuera de lugar en su traje de $3,000 en el hospital público. «Necesito hablar contigo». Fueron a la cafetería. Su padre pidió café que no tomó. Solo lo miró fijamente. «Tu secretaria me dijo dónde encontrarte. Dice que prácticamente vives aquí». Y así es. Carlos, necesitas pensar con la cabeza. Esta mujer, estos niños, te están hundiendo. Tu empresa. Mi empresa está bien, y no son esta mujer y estos niños. Es Valeria y son mis hijos. Hijos que no conociste en 7 años. Gracias por recordármelo. Carlos se levantó para irse. «Espera». Eduardo lo detuvo. «No vine a pelear. Vine a ver a mis nietos». Carlos se sentó de nuevo, sorprendido. «¿Qué? Tienes 3 hijos, Carlos. Eso me hace abuelo. Y yo, he estado pensando». Eduardo se veía vulnerable, algo que Carlos nunca había visto. «Te eduqué mal. Te enseñé que el dinero y el éxito eran lo más importante. Y por eso perdiste 7 años con tus hijos. Papá, déjame terminar. He estado solo desde que tu mamá murió. 30 años trabajando como loco. ¿Para qué? Para morirme solo en una casa enorme. Tú estás haciendo lo correcto. Llegaste tarde. Sí, pero estás aquí ahora. Y yo». Se aclaró la garganta. «Me gustaría conocerlos, si me dejas». Carlos no sabía qué decir. Su padre, el hombre que le había dicho que abandonara a Valeria, ahora quería ser abuelo. «No es mi decisión», dijo finalmente. «Es de Valeria y de los niños. ¿Crees que acepten?» «No lo sé, pero puedo preguntar». Al día siguiente, Carlos le contó a Valeria sobre la visita de su padre. Ella lo escuchó en silencio, tan débil que apenas podía mantener los ojos abiertos. «Que venga», dijo finalmente. «Todos merecen segundas oportunidades, incluso tu papá». Eduardo llegó el sábado con juguetes caros que Carlos le había dicho específicamente que no trajera, pero también trajo algo más: fotos de Carlos de niño, historias sobre él que los niños nunca habían escuchado. Su papá era terrible para el fútbol, les contaba Eduardo. Siempre chocaba con todos. «Igual que nosotros», rió Miguel, «y era muy necio. Si decía que iba a hacer algo, lo hacía, como ahora». Los niños escuchaban fascinados. Ver a Carlos a través de los ojos de su abuelo lo hacía más real, más humano. Después, cuando Eduardo se iba, le dijo a Carlos en voz baja: «Son extraordinarios, y ella, Valeria, ahora entiendo por qué la amabas». «La amo», corrigió Carlos. «Presente, no pasado», Eduardo asintió. «Entonces lucha por ella, lucha por todos ellos». Esa noche, mientras Valeria dormía, Carlos sostenía su mano. Estaba tan delgada, tan frágil, pero seguía ahí, luchando. «No te rindas», susurró. «Por favor, los niños te necesitan». «Yo te necesito», como si lo escuchara. Valeria apretó su mano ligeramente, y Carlos decidió creer que era señal de que todo iba a estar bien. 4 meses después del diagnóstico,
Valeria finalmente recibió noticias que la hicieron llorar de alivio. Los últimos estudios mostraban que el tratamiento estaba funcionando mejor de lo esperado. La masa había reducido significativamente. Todavía quedaba camino, pero el doctor sonreía al dar las noticias, y eso era algo que no hacía frecuentemente. «Vas a estar bien», le dijo a Valeria, «con tratamiento continuo y seguimiento estricto. El pronóstico es muy favorable». Carlos estaba ahí cuando lo dijo. Abrazó a Valeria mientras ella lloraba contra su hombro, y por primera vez en meses sintió que podía respirar completamente. Los niños recibieron la noticia con gritos de alegría. Miguel brincó tanto que casi tira una lámpara. Lucas sonrió, realmente sonrió, por primera vez en semanas. Y Sofía, su pequeña guerrera que había sido tan fuerte todo este tiempo, finalmente se permitió ser niña, y lloró de felicidad en los brazos de su mamá. La recuperación fue lenta. Valeria todavía estaba débil. Todavía necesitaba descanso constante, pero cada día era un poquito mejor que el anterior. El color regresaba a sus mejillas. Su cabello empezó a crecer de nuevo, cortito y rizado de manera diferente, pero ella decía que le gustaba. Carlos se había mudado prácticamente al departamento. Dormía en el sofá, insistiendo en que necesitaba estar cerca por si se ofrecía algo. Nadie protestó. Los niños se habían acostumbrado a verlo todas las mañanas haciendo el desayuno. Todavía no muy bien, pero ya no quemaba todo. Llevándolos a la escuela, ayudando con la tarea. Una tarde, mientras Valeria descansaba y los niños hacían tarea en la mesa, Sofía levantó la vista de su cuaderno. «Carlos, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Por qué todavía duermes en el sofá? ¿No tienes tu propia casa?» Carlos y Valeria intercambiaron miradas. Habían evitado este tema. «Sí tengo casa», respondió Carlos. «Pero quiero estar cerca de ustedes, por si su mamá necesita algo en la noche. O sea que cuando mi mamá esté mejor del todo». «¿Te vas a ir?» La pregunta flotó en el aire. Carlos miró a Valeria, quien observaba curiosa esperando su respuesta. «No quiero irme», dijo honestamente. «Pero eso depende de ustedes y de su mamá. Yo ya me acostumbré a que estés aquí», admitió Miguel. «Sería raro que no estuvieras. A mí no me molestaría que te quedaras», añadió Lucas en voz baja. Sofía los miró a todos, luego a Carlos. Supongo que podrías quedarte, si prometes no volver a irte». «Lo prometo. Y tienes que aprender a hacer hot cakes buenos. Los tuyos saben raros». Carlos rió. Trato hecho. Las semanas siguientes trajeron una nueva normalidad. Valeria pudo volver a trabajar, aunque solo mediodía y con Carlos ayudándola a montar y desmontar el carrito. Don Roberto lloraba cada vez que la veía, diciéndole que era su milagro. Los niños empezaron a llamarlo papá, naturalmente, sin que nadie les dijera. Primero Miguel, que siempre fue el más abierto, luego Lucas, tímidamente, y finalmente Sofía, un día que Carlos la recogió de una fiesta de cumpleaños. «Gracias por venir por mí, papá», dijo como si nada, y Carlos tuvo que pararse un momento porque las lágrimas lo cegaban. Una noche, después de acostar a los niños, Carlos y Valeria se quedaron en la salita tomando té. Ella se veía cansada pero feliz, envuelta en una cobija, el cabello corto enmarcando su rostro. «Tengo que decirte algo», dijo Carlos de repente. Valeria lo miró. «Suena serio». «Lo es. Bueno, no malo serio. Espero». Carlos se pasó las manos por el pelo, nervioso. «Estos meses, viéndote luchar, viendo a los niños, siendo parte de esta familia aunque sea tarde, me di cuenta de algo que creo siempre supe, pero era demasiado cobarde para admitir». «¿Qué cosa?» «Que te amo, que nunca dejé de amarte, aunque intenté convencerme de lo contrario. Que estos últimos meses, cuidándote, cuidándolos a ellos, siendo papá, han sido los más felices de mi vida a pesar de lo difícil que ha sido». Valeria tenía lágrimas en los ojos. «Carlos, espera, déjame terminar». Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. «Sé que llegué tarde, sé que te hice daño, sé que no merezco tu perdón, pero Valeria, quiero pasar el resto de mi vida compensándote. Quiero estar aquí para los momentos buenos y malos. Quiero que los niños crezcan sabiendo que tienen un papá que los ama. Quiero». Se le quebró la voz. Valeria le acarició la mejilla. «Quiero una familia», terminó.
Contigo, con ellos, de verdad, no como amigo que ayuda, como esposo si tú quieres. ¿Me estás pidiendo matrimonio? Sí. Bueno, no tengo anillo porque no planeé esto, pero sí, te estoy pidiendo que te cases conmigo, que me des la oportunidad de ser el hombre que siempre debí ser. Valeria lloró en silencio por un momento largo. Carlos esperó, el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que ella podía escucharlo. Tengo miedo, susurró finalmente. Tengo miedo de volver a confiar y que me vuelvas a lastimar. No lo haré, te lo juro por lo más sagrado. Me dijiste eso hace 7 años. Lo sé, y por eso entiendo si dices que no. Pero Valeria, no soy el mismo hombre que se subió a ese avión. Ese Carlos era egoísta, cobarde, perdido. Este Carlos sabe exactamente qué es lo importante. Y eres tú, son ellos. Es esto. Señaló alrededor, el departamento pequeño lleno de dibujos infantiles y recuerdos. Esto vale más que cualquier empresa, cualquier éxito, cualquier cosa. Valeria cerró los ojos. Respiró hondo. Cuando los abrió, había decisión ahí. Sí, me caso contigo, pero con condiciones, las que sean. Primera, esto va despacio. No nos casamos mañana. Nos tomamos tiempo. Reconstruimos la confianza poco a poco. De acuerdo. Segunda, si en algún momento siento que estás regresando a ser el Carlos de antes, el que prioriza trabajo sobre familia, te lo voy a decir y vas a escuchar. Prometido. Tercera, los niños son prioridad. Siempre, en todo. Siempre lo han sido. Siempre lo serán. Valeria sonrió, lágrimas corriendo por sus mejillas. Entonces sí quiero intentarlo. Sí quiero ser tu familia, de verdad esta vez. Carlos la besó, suave, dulce, lleno de promesas que esta vez sí iba a cumplir. Un ruido los hizo separarse. Los 3 niños estaban asomados desde su cuarto, en pijamas, con sonrisas enormes. ¿Escucharon todo?, preguntó Valeria entre risa y llanto. ¡Van a casarse!, gritó Miguel corriendo a abrazarlos. ¡Vamos a ser familia de verdad! Sofía también corrió. Lucas se acercó más despacio, pero cuando llegó, abrazó a Carlos con fuerza. Me da gusto que te quedes, papá. Se quedaron así, los 5 abrazados en el sofá de ese departamento pequeño que de repente se sentía como el lugar más grande del mundo. Los meses siguientes fueron de reconstrucción en todos los sentidos. Valeria terminó su tratamiento exitosamente, aunque tendría que hacer chequeos regulares por años. Su energía regresó poco a poco. Volvió a vender flores tiempo completo, pero ahora con Carlos ayudándola las mañanas antes de ir a su oficina. Carlos reestructuró su empresa para poder estar más presente. Contrató gente de confianza, delegó responsabilidades, descubrió que trabajar menos horas no significaba menos éxito, solo diferente tipo de éxito. Los niños florecieron. Lucas ganó un concurso de dibujo en la escuela. Sofía fue elegida jefa de grupo. Miguel protagonizó la obra de teatro navideña. Y Carlos estuvo en cada evento, cada función, cada momento importante. Eduardo, su padre, se volvió el abuelo que los niños siempre necesitaron. Los llevaba a pasear los domingos. Les enseñaba cosas inútiles pero divertidas. Los consentía de manera que Valeria tenía que regañarlo. «Los estás malcriando», le decía. «Es mi trabajo de abuelo», respondía Eduardo sin arrepentirse. Don Roberto y Mariana se convirtieron oficialmente en parte de la familia. Tíos no de sangre, pero sí de corazón. Un sábado por la tarde, 6 meses después de la propuesta, Carlos llevó a Valeria al mismo parque donde se habían reencontrado aquel día con los niños. Esta vez sin mentiras, sin secretos. «¿Recuerdas cuando te pregunté si querías casarte conmigo?», preguntó Carlos. «Claro, fue hace 6 meses. Dijiste que sí, pero que despacio. ¿Crees que ya llevamos suficiente tiempo?». Valeria sonrió. «¿Me estás preguntando si ya es hora de fijar fecha?». «Eso exactamente. ¿Qué tienes en mente? ¿Algo simple, en el parque? Tal vez, o en la esquina donde vendes flores, con los niños, don Roberto, Mariana, mi papá, nadie más, solo familia. Suena perfecto». Entonces, Valeria lo besó. «Entonces sí, casémonos, hagamos esto oficial». Los niños gritaron de emoción cuando les dijeron. Sofía inmediatamente empezó a planear.
porque así era ella. Miguel quería saber si iban a ver pastel. Lucas preguntó si podía dibujar las invitaciones. La boda fue exactamente como la imaginaron. Simple, llena de amor. En el parque donde todo cambió. Valeria usó un vestido sencillo color marfil. Carlos, un traje sin corbata. Los niños fueron los padrinos, orgullosos con su ropa nueva. Don Roberto lloró durante toda la ceremonia. Mariana también. Eduardo trató de mantener la compostura, pero falló cuando los niños dijeron unas palabras sobre lo felices que estaban de tener una familia completa. No hubo fiesta grande, solo comida en casa de Eduardo, que insistió, donde los niños corrieron en el jardín y los adultos brindaron por segundas oportunidades. Esa noche, en su departamento, a hora de todos, Carlos abrazó a su esposa. «Lo logramos», susurró. «Lo logramos», repitió Valeria. Y era verdad, contra todo pronóstico. Habían construido algo real y hermoso de las cenizas del pasado. 2 años después, el despertador sonó a las 6 de la mañana, pero el caos ya había comenzado antes. Carlos despertó con un pie pequeño en la cara, cortesía de Miguel, que de alguna forma había terminado en su cama a medianoche, y el sonido de Sofía gritando desde el baño que Lucas le había escondido su cepillo de dientes. «Mamá, Lucas es un pesado». «Yo no fui», protestó Lucas desde su cuarto. Carlos se levantó, cuidadoso de no despertar a Valeria que dormía a su lado. Bueno, intentó no despertarla, pero era imposible con el ruido. Ella abrió un ojo, sonrió cansada. «Buenos días», murmuró. «Buenos días, mi amor. Quédate en cama. Yo me encargo. Carlos, tengo que levantarme de todas formas. Los gemelos van a despertar en cualquier momento». Como invocados, 2 llantos simultáneos llegaron desde el cuarto de al lado. Carlos y Valeria se miraron y rieron. «Te dije», dijo ella levantándose con movimientos más lentos que antes. La enfermedad había dejado marcas, cansancio que nunca se iba del todo, pero estaba viva. Eso era lo que importaba. Carlos fue por los gemelos mientras Valeria mediaba el conflicto del cepillo de dientes. Emilia y Mateo, 3 meses de edad, los miraban con esos ojos enormes desde sus cunas. Carlos cargó a Mateo primero, luego a Emilia en el otro brazo. Aún se sorprendía de tenerlos, estos bebés que llegaron cuando ya pensaban que su familia estaba completa. «¿Qué pasó aquí, campeones?», preguntó entrando al baño donde Sofía tenía los brazos cruzados y Lucas se veía culpable. «¿Dónde está el cepillo?». «No lo sé», mintió Lucas horriblemente. «Lucas Antonio, sabes que soy detective experto ahora. Tengo 3 años de experiencia encontrando cosas escondidas». Carlos lo miró con esa expresión que había perfeccionado, la de papá que sabe todo. «¿Dónde está?». Lucas suspiró y sacó el cepillo de detrás de la toalla. «Es que Sofía me dijo ayer que mi dibujo estaba feo». «No dije que estaba feo. Dije que el sol no era morado», se defendió Sofía. «Pero es mi sol. Puede ser del color que yo quiera». «Tiene razón», intervino Carlos. «Y Sofía, aunque tengas razón sobre el sol, no está bien burlarte de los dibujos de tu hermano. ¿Qué dijimos sobre eso? Que todos tenemos diferentes talentos», recitó Sofía a regañadientes. «Exacto, Lucas. ¿Qué dijimos sobre vengarnos? Que no está bien, que hay que usar palabras». «Perfecto. Ahora dense un abrazo y a vestirse que ya vamos tarde». Los abrazos fueron obligados pero eventualmente genuinos. Así funcionaban las cosas ahora. Conflictos pequeños, resoluciones rápidas, mucho amor entre medio. El desayuno fue caótico como todas las mañanas. Miguel derramó jugo. Mateo escupió el puré. Emilia lloró porque tenía gases. Valeria intentó comer mientras amamantaba a Emilia. Carlos quemó, otra vez, el primer lote de hot cakes, pero el segundo salió decente. «Papá, ¿me ayudas con mi proyecto de ciencias después de la escuela?», preguntó Lucas untando mermelada en su pan. «Claro, campeón, ¿de qué es?». «El sistema solar. Tengo que hacer los planetas con esferas de unicel. Me acuerdo cuando hice ese proyecto», dijo Sofía con aires de superioridad. «Fue facilísimo». «Sofía», la miró Valeria con esa voz de advertencia. Sofía cerró la boca. A las 7:30. Carlos llevó a los 3 grandes a la escuela. Ya no llegaban tarde. Bueno, a veces sí, pero mucho menos que antes. En el camino,
Miguel inventaba una canción sobre dinosaurios que querían ser astronautas. Lucas dibujaba en su libreta, y Sofía repasaba sus palabras de vocabulario en voz alta. ¿Sabían que su mamá y yo nos conocimos cuando éramos más o menos de la edad de Sofía?, dijo Carlos de repente. ¿En serio? Miguel dejó de cantar. En serio. Éramos vecinos. Ella me caía mal porque siempre sacaba mejores calificaciones. Igual que yo con Rodrigo de mi salón, dijo Sofía. Siempre me gana en matemáticas. Exactamente. Pero luego nos hicimos amigos, mejores amigos. Y después, cuando crecimos, nos enamoramos. Pero te fuiste, dijo Lucas en voz baja. Ya sabía toda la historia. Los tres la sabían, pero a veces necesitaban escucharla de nuevo. Sí, cometí el peor error de mi vida, pero su mamá me dio una segunda oportunidad, y ustedes también. ¿Por qué te lo ganaste?, agregó Sofía. Eso dice mi mamá, que las segundas oportunidades hay que ganárselas con acciones, no con palabras. Su mamá es muy sabia, lo sabemos, dijeron los tres al unísono, y Carlos rió. Después de dejarlos en la escuela, regresó a casa. Valeria estaba en el sofá con los gemelos ya dormidos en su corralito. Se veía exhausta pero feliz, tomando café y viendo las noticias. ¿Lista para abrir?, preguntó Carlos. Dame 10 minutos para terminar este café, y sí. El carrito de flores seguía siendo parte de su rutina, aunque ahora estaba en una ubicación mejor que don Roberto les había conseguido. Y tenían permiso oficial de la ciudad. Valeria trabajaba a mediodía, de 9 a 2, y Carlos la ayudaba a montar todo antes de ir a su oficina. La oficina era diferente ahora también, más pequeña, con menos empleados pero más eficiente. Carlos había aprendido que no necesitaba un imperio para ser exitoso, solo un negocio que funcionara y le dejara tiempo para lo importante, mientras acomodaban las flores, girasoles amarillos, rosas de todos colores, lirios blancos, margaritas. Valeria se quedó mirando el carrito. ¿En qué piensas?, preguntó Carlos. En que hace 2 años no sabía si iba a vivir para ver este día. Pero lo lograste. Lo logramos. Ella lo miró. No habría podido sin ti. Yo no hice nada. Tú fuiste la que luchó. Hiciste todo. Valeria tomó su mano. Estuviste ahí cuando más te necesitaba. Cuando los niños más te necesitaban. Te quedaste, Carlos. Realmente te quedaste. Y voy a seguir quedándome, por siempre. El día transcurrió como cualquier otro. Clientes que compraban flores. Don Roberto contando chistes malos en el puesto de al lado. Mariana pasando en su descanso del hospital para tomar café con ellos. Eduardo apareció al mediodía con bolsas de comida china para todos. ¿Los nietos?, preguntó. En casa con la niñera, respondió Valeria. Pero los puedes ver en la tarde cuando los recojamos de la escuela. Perfecto. Les compré algo. Eduardo siempre compraba algo. Era su forma de compensar décadas de ser padre ausente siendo abuelo presente. A las 2, Carlos y Valeria empacaron el carrito y fueron a casa. Los gemelos estaban despiertos, sonriendo con esas sonrisas sin dientes que derretían corazones. Carlos cargó a Mateo, Valeria a Emilia, y se sentaron en el sofá simplemente a mirarlos. No puedo creer que tengamos 5 hijos, dijo Carlos. Yo tampoco. Hay días que todavía me siento como esa niña de 28 años embarazada y aterrada en el consultorio. ¿Te arrepientes? ¿De qué? De haberlos tenido, de todo, de haberme dado otra oportunidad, de haberte casado conmigo, de los gemelos. Valeria lo miró seria. Jamás me arrepentiría de mis hijos, ninguno de ellos, y de ti, se suavizó. Hubo momentos difíciles, todavía los hay. A veces me da miedo, ¿sabes? Miedo de que un día despiertes y te des cuenta de que esta vida no es suficiente para ti. Nunca va a pasar. ¿Cómo lo sabes? Porque ya viví esa otra vida, la de éxito vacío. Y no hay comparación, Valeria. Ustedes, son todo. Ella le creyó, porque 2 años de acciones constantes habían probado sus palabras. Esa tarde recogieron a los niños. Sofía traía una medalla por ganar el concurso de ortografía. Miguel tenía pintura verde en todo el pelo porque estaban haciendo arte. Lucas había dibujado a la familia entera, los 7 ahora, y lo pegaron en el refrigerador junto a docenas de otros dibujos. La cena fue ruidosa. Todos hablaban al mismo tiempo.
Los gemelos lloraban por turnos. Alguien tiró un vaso de agua. Era caótico y perfecto. Después, mientras Carlos ayudaba a Lucas con su proyecto del sistema solar, Júpiter quedó chueco pero funcional, y Valeria bañaba a los gemelos. Sofía se acercó. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Siempre. ¿Somos felices?» Carlos dejó la esfera de unicel. «¿Tú eres feliz?» «Sí, pero a veces escucho a mi mamá llorar en la noche, y sé que todavía le duele su espalda por la enfermedad, y sé que a veces estás cansado». Era verdad. La vida no era perfecta. Había cuentas que pagar, cansancio que no se iba, cicatrices, físicas y emocionales, que nunca desaparecerían del todo. La felicidad no es estar bien todo el tiempo, explicó Carlos. Es saber que lo que tienes vale la pena, que las personas a tu alrededor te importan más que cualquier cosa. Tu mamá llora a veces porque la vida fue difícil, pero también llora de alegría por tenerlos a ustedes. Yo estoy cansado, sí, pero es un cansancio bueno, de trabajar por algo que amo. ¿Entonces somos felices? Sí. Campeona, somos muy felices. Sofía asintió satisfecha y fue a ayudar a Miguel que peleaba con Marte. Más tarde, cuando todos los niños estaban dormidos, milagro que solo ocurría después de 3 intentos y múltiples viajes al baño, Carlos y Valeria se sentaron en su pequeño balcón. El carrito de flores original, el que Valeria usó por años, estaba ahí convertido en jardín vertical, girasoles, jazmines, rosas, un monumento a donde comenzaron y lo lejos que habían llegado. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Valeria. Jueves. Sí, pero ¿qué más?, Carlos pensó. Tu cumpleaños no, eso fue el mes pasado. Hace exactamente 3 años. Caminaste por esta calle y oliste jazmín. Carlos lo recordó. Ese momento que cambió todo. El mejor accidente de mi vida. Accidente, yo creo que fue destino. Destino. El universo dándonos una segunda oportunidad. A los 2. Carlos la abrazó. Entonces gracias, universo. Se quedaron así, mirando la ciudad que los vio perderse y reencontrarse. La misma ciudad donde 5, ahora 7, vidas se entrelazaron en algo hermoso y complicado y real. No era el final perfecto de cuento de hadas. Era mejor. Era real. Era su historia. De abandono y perdón. De enfermedad y sanación. De familia rota que se recompuso diferente pero más fuerte. Dentro, uno de los gemelos lloró. Valeria empezó a levantarse pero Carlos la detuvo. Yo voy. Y fue, como siempre lo haría, porque algunas historias no tienen finales perfectos. Tienen principios imperfectos que, con amor y esfuerzo diario, florecen en algo real y duradero, como flores que crecen en asfalto, como una familia que nació 2 veces.